Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hermes, placer romano del siglo. Hermes, instruido en todas las armas. Hermes, gladiador y entrenador. Hermes, terror y temblor de tu propia escuela. Hermes, a quien teme Helio. Hermes, ante quien cae ad volante. Hermes, experto en vencer sin herir. Hermes, que solo se suplanta a sí mismo. Hermes, riqueza de los arrendadores de asientos. Hermes, preocupación y dolor de las mujeres de los gladiadores. Hermes, altivo con su lanza guerrera. Hermes, amenazante con su marino tridente. Hermes, temible con su tremolante casco. Hermes, gloria del universal Marte. Hermes, único en todo y 3 veces uno. Hoy, en Roma Eterna, vamos a hablar de las personas que saltaban a la arena y recibían los aplausos del público, como este Hermes del que nos habla Marcial. Ajusta tu casco y agarra tu escudo y que den comienzo los juegos. Programa 79 de Roma Eterna, y hoy, para hablar de los que se dejaban la piel en la arena, te he traído a un lugar muy especial. Estamos en el Ludus de Capua. Un lugar cargado de historia. Es el primer Ludus del que tenemos constancia, que ya estaba funcionando en el año 105 a.C., con Cayo Aurelio Escauro al mando. También estuvo al frente de este Ludus un tal Lentulo Batiato, que quizá te suene por cierta revuelta de esclavos. Estamos en la tierra que vio nacer la revuelta de Espartaco. También se cuenta que el divino Cayo Julio César también fue propietario de este Ludus, allá por el año 49 a.C., y contaba, para que te hagas una idea, con 5.000 gladiadores en su familia gladiatoria, los Giuliani. Años después, con el divino Augusto, pasó a ser propiedad del Princeps. Augusto arrampló con todo el tema gladiatorio, con los siglos se mantuvo la titularidad imperial, y poco a poco fue perdiendo importancia hasta el día de hoy, en el que estamos aquí en las ruinas. Creo que no hay mejor lugar para hacer un programa dedicado a aquellos que vivieron y murieron bajo los aplausos, que surcaban la delgada línea que separa la admiración de la gente y el rechazo de los estirados de siempre. Aquellos que, sin ser militares, o quizá lo fueron algún día, hicieron de las armas su profesión. Porque el Ludus, la escuela de gladiadores, era el cuartel general. Aquí vivían, aquí entrenaban, aquí sufrían, lloraban, aquí quizá anhelaban la libertad. Y aquí llegaban por primera vez, muchas veces sin saber qué iba a ser de sus vidas. En el programa anterior ya te di alguna pincelada sobre de dónde provenían los gladiadores, pero hoy, que estamos ya metidos de lleno en el tema, vamos a profundizar un poquito más. Podemos establecer 2 grandes grupos: personas que accedían a la gladiatura en contra de su voluntad y los que lo hacían siendo libres. Gladiadores en contra de su voluntad tenemos los criminales, los condenados ad gladium, y los esclavos comprados de manera más o menos profesional. Desde el mercado local de esclavos hasta los lanistas más grandes, que posiblemente tuvieran ojeadores repartidos por todas las ciudades cercanas, o igual no, depende de la capacidad económica del lanista, en busca de los mejores esclavos a la venta. Esclavos que podían alcanzar precios muy elevados. Hoy vas a ver más paralelismos que nunca con el deporte actual. Y en el grupo de las personas que voluntariamente accedían a la gladiatura estaba la figura del auctoratus. Los auctorati podían ser personas libres, un ciudadano o un liberto. Si querías hacerte gladiador debías acudir a un tribuno de la plebe, tal y como menciona Juvenal en su Sátira 11, ante el que debías hacer un juramento, una especie de contrato, para que éste dejara constancia del consentimiento. El tribuno valoraba si tu candidatura era adecuada o no, te podía tirar para atrás, sin problemas, registraba en un acta tu nombre, edad y la cantidad a cobrar, y adelante. Y ya que menciono cantidades a cobrar, vamos a hacer un pequeño inciso. Se conserva un Senatus Consultum de tiempos de Marco Aurelio, la llamada Lex Gladiatoria de Itálica, en Hispania, que señala los precios de los gladiadores en función del coste del espectáculo. Parece que la cosa se estaba yendo de madre, y hacía falta fijar precios. Los que menos cobrarían según este Senatus Consultum serían los Gregari, de los que ya hablaré luego, combatían en grupo, y que recibían 1000 sextercios. Y los que más se llevarían 15.000 sestercios por combate,
más que la paga de un año de un soldado. Teniendo claro esa persona que quiere dedicarse a la gladiatura, algunos autores sitúan aquí al auctoratus pronunciando el famoso juramento que seguramente hayas leído por todas partes: Uri, Vinciri, Verberari, Ferroque Necari, prometiendo dejarse quemar, encadenar, golpear o matar por el hierro. Hay varias referencias a esto en las fuentes antiguas. Por ejemplo, Petronio, en el Satiricón, en medio de un plan que traman los personajes, se ponen a las órdenes de un tal Eumolpo, diciendo lo siguiente: para asegurar entre nosotros el secreto de la farsa, prestamos juramento a una fórmula de Eumolpo. Nos dejaríamos quemar, atar, azotar, asesinar y sufriríamos cualquier vejación ordenada por él. Como gladiadores de profesión, nos ponemos solemnemente a su disposición en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Gladiadores de profesión. Encontramos una referencia parecida en una sátira de Horacio, en la que, hablando de amoríos, dice lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre que te enroles como gladiador para que te abrasen con vergas y con la espada te maten, y que, vergonzosamente encerrado en el arca en la que te ha metido un cómplice del delito de su ama, te toques con las rodillas la cabeza encogida? Las razones para emprender el camino de la arena podían ser muy variadas. Personas desesperadas, arruinadas, soldados que vuelven de campaña y no tienen nada, soldados que se retiran pero quieren ganarse unos dineritos, gente que no sabía hacer otra cosa que matar. Y también tenemos miembros de la clase alta, miembros del orden senatorial y ecuestre, que a finales de la República y primeros años del Imperio decidieron luchar en la arena. Tanto la desesperación como la sed de fama y fortuna nos afecta a todos. Eso nos iguala a todos como la muerte, tanto a hombres como a mujeres, de las que hablaremos luego. Tanto Julio César como Augusto como Tiberio tuvieron problemas con el escándalo que suponía que alguien de estatus elevado decidiera luchar en la arena. Tú imagínate ahí a un senador o al hijo de un senador, con la gente jaleándole. Tiberio, según Suetonio, desterró a muchos nobles que se alistaron como gladiadores para intentar solucionar sus problemas económicos. Nobleza no significa riqueza. Acuérdate de la vida de Julio César. Se endeudó hasta las cejas y más. Si no le llega a salir bien la jugada, habría acabado muy mal. El escándalo venía porque cuando entrabas en el mundo gladiatorio, estabas accediendo a un mundo que te posicionaba en el otro lado de la sociedad romana. Actores, artistas, prostitutas, magos, hechiceros, indigentes y gladiadores eran personas a las que la élite romana marcaba con infamia. Una infamia que no se traducía en que la gente les escupiera por la calle, no te creas eso. Era una infamia que parece ser que les impedía ascender socialmente. Le cerraba las puertas al progreso social. Pero sobre eso podríamos hablar también largo y tendido y discutir el tema este, porque nos encontramos con una contradicción tremenda. Por un lado, ejerces una profesión definida por la élite como denigrante, pero a la vez la gente te aclama en el anfiteatro, te vuelves famoso al nivel de muchas estrellas del deporte actual, y esa misma élite, algunos autores, como por ejemplo Cicerón, ponen de ejemplo tu entereza, tu valor, como ejemplo de valores romanos. ¿Crees que a Hermes, el protagonista del epigrama de Marcial con el que he empezado el programa, le importaba algo que se le cerrasen las puertas, por ejemplo, de la política? Posiblemente le daría igual, porque no le haría falta. La gente conocía los nombres de los gladiadores, los escribía en paredes, en lucernas, en vasos, había figuritas. Vas a cualquier museo romano y te encuentras un montón de estos objetos, con nombres, figuras de luchadores. Eran personajes admirados. Eran ejemplos de virilidad, eran auténticos sex symbols de su época, como atestiguan algunos relatos de las fuentes. Por ejemplo, Petronio, en el Satiricón, nos habla a través de un personaje, nos dice que su esposa era muy fan de los combates de gladiadores y dice que cruza a través de las primeras 14 filas de asientos para estar más cerca de los gladiadores de su pasión. Y otra historia que nos cuenta Juvenal, que nos habla de una matrona que se enamoró perdidamente de un gladiador famoso, un gladiador que ya estaba en sus horas más bajas, un gladiador llamado Sergiolus, y dice así: «Qué belleza fue la que hizo arder a Epia, qué juventud la capturó, qué vio que la hiciese soportar que le amasen Ludia». Ludia era como se llamaba a las mujeres de los gladiadores. Pues su querido Sergiolus ya había comenzado a afeitarse, estaba ya entrado en años, y a plantearse el retiro debido a un brazo lesionado. Además,
Su cara presentaba muchas deformidades, como un gran callo en medio de la nariz de rozarle el yelmo, y un ojo que constantemente lagrimeaba un humor malo. Pero era un gladiador, y eso los convierte en jacintos. Esto prefería ella antes que sus hijos y su patria, que su hermana y su marido. El hierro es lo que aman. Este texto es una crítica feroz a las mujeres que perdían la cabeza por los gladiadores, por esos objetos de deseo, que incluso ellos mismos fardaban de ser objeto de deseo, como en algunas pintadas que se han visto en Pompeya, de gladiadores que eran gladiadores a tiempo parcial y bocachanclas a tiempo completo, como por ejemplo un tal Cresques, del cual se han encontrado 2 pintadas. Se sospecha que las hizo él mismo, y dice así: Cresques, señor de las muñecas, en uno, y Cresques, retiarius, médico de las chicas nocturnas, matinales y de todas las demás. Tenemos a otro, Celadus, que también es de la estela de Cresques, que hay 2 pintadas. En una dice: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.